Juan capítulo 6, nos preparamos. Capítulo 7. Tuve 6 predicaciones del 6 que quería quedarme en el 6. Es el 7 ya. Juan capítulo 7, vamos a orar antes de entrar en la palabra de Dios. Darle gracias al Señor por su palabra. Y preparar nuestros corazones también. Entre el espíritu de Black Friday, el espíritu de Thanksgiving, el espíritu de esta época. Qué bueno que cada domingo o en la semana podemos tener tiempo para detenernos y mirar hacia nuestros corazones. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? El mundo corre desenfrenado, actuando en emociones, sentimientos. Pero nosotros somos llamados a mirar qué está pasando en nuestros corazones. Y cuando venimos a la palabra de Dios es un buen momento para hacer eso. Y antes de la palabra de Dios, y hoy tenemos la cena del Señor, le ruego que podemos un momento de meditar en nuestros corazones, qué ha pasado en nuestros corazones, qué hemos meditado esta semana, qué luchas hay, qué temores hay, qué ansiedades hay, cómo se ha visto el contentamiento, cómo no se ha visto el contentamiento, de qué manera hemos pecado contra Dios esta semana y de qué manera hemos tenido victoria sobre el pecado. Para ir en gratitud, en reverencia, en súplica al Señor por su gracia en esta mañana. Le ruego que oremos al Señor y le pidamos al Dios Padre que examine nuestros corazones y que su palabra haga efecto en nosotros. Padre, nos acercamos delante de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo y por la obra hecha de Cristo en nuestros corazones. Reconociendo que somos obras imperfectas, hombres y mujeres que todavía nuestro cuerpo y carne está vendido al pecado, no ha sido redimido de la esclavitud o la influencia del pecado. Sí de la esclavitud, pero no de la influencia. Y nosotros esta semana reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu gracia una vez más y que nos perdones. Limpia nuestras conciencias de toda obra muerta, Señor. Aunque sabemos, Señor, que tu justicia jamás será borrada de nuestros corazones y que somos justificados una vez y para siempre, Señor, en nuestras conciencias y mentes, Señor, ha sido afectada por el pecado y ya hay culpa y condenación. Pero nos acercamos, Señor, sabiendo que podemos hallar en ti. Podemos hallar en ti la gracia para el oportuno socorro. Perdónanos, oh Dios. Oh Señor, perdónanos. Nos volvemos a ti como veíamos esta mañana. Nos arrepentimos una vez más de nuestros pecados. Nos arrepentimos aún de nuestros falsos arrepentimientos, Señor, y queremos que tu palabra, Señor, cree convicción de pecado, abandono del pecado, pero abrazar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó. Oh, Señor, te ruego que muestres a Cristo más glorioso en esta predicación, en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Y que una vida más venga al conocimiento de Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 7, mis hermanos, y ese mismo espíritu de reverencia. Vamos a leer desde el versículo del 1 hasta el 13. Del 1 hasta el 13 dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos, o los hermanos de Jesús, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Y si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta
yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Si en una época que estamos viviendo es la época de las opiniones y de los comentarios, yo creo que, ¿verdad? Los medios sociales, las redes, la forma en que han habilitado a que las personas común y corriente del barrio Jarabacoa de Junco, no sé, pueda comentar en algún sitio y hacer saber su opinión, eso no era posible antes. Antes comentaban las personas quizás estudiosas, a las reseñas en periódicos, quizás en universidades, a revistas, habían comentarios de personas, pero con todo este cambio ahora todo el mundo tiene un foro para expresar su opinión. Y lo más que hay es opiniones. De todo tipo de opiniones. Las menos que nos esperamos. De hecho, yo sé que muchos de ustedes van a ver los posts para ver los comentarios nada más. A ver qué dice la gente de lo que está en los videos, en los posts. Yo lo sé, no estoy en su casa, pero lo sé. Y precisamente en el capítulo 7 lo que vamos a estar viendo es cómo Jesús es una figura controversial que genera mucha opinión en su tiempo. Jesús no fue cualquier hombre o un simple maestro, un simple judío. Jesús dijo, yo soy el Verbo encarnado. Dijeron de él que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos lo querían matar porque se hacía igual a Dios. Jesús no era cualquier persona. Jesús era una persona que causó mucha controversia debido a sus declaraciones y debido a los discípulos que le seguían. Y es imposible que no hayan opiniones ante una figura tan notable como Jesús en sus tiempos. En el capítulo 6 estuvimos 6 predicaciones pasadas hablando de este último discurso del pan de vida. Jesús se enfrenta a esta multitud que lo busca por conveniencia, les predica el evangelio y empezando una multitud terminan pocos discípulos. De hecho, muchos abandonaron a Jesús. Lo vimos en la predicación pasada. Pero ya estamos en el capítulo 7. Pasamos ese capítulo 6, en donde en este contexto vemos un poco acerca de la vida familiar de Jesús, que es muy poco lo que tenemos, pero vemos como una miradita de lo que estaba pasando en su vida familiar, pero también vemos cómo las opiniones acerca de su persona se manifiestan en su tiempo. Recordamos que nos encontramos en el libro de las señales de Juan, hasta el capítulo 12, Juan nos está mostrando el propósito de su evangelio, que es, ustedes se lo deben saber, de memoria ya. ¿Cuál es el propósito de Juan en su evangelio? Que crean que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios, y que creyendo que tengan vida en su nombre. Así que Juan escribe este libro, este evangelio para sus lectores y puedan entonces ver, imaginen a los lectores leyendo lo que vamos a leer hoy. Traten de ponerse en los zapatos de la audiencia original leyendo las opiniones acerca de Jesús. Y el capítulo 7 se trata acerca de eso, de cómo las personas reaccionan ante la figura de Jesús en una fiesta tan importante como la fiesta de los tabernáculos. Vayan conmigo rápido. Miren todos los versos, versículos 3 al 5. La incredulidad de sus hermanos, lo vimos ahí. Versículos 12 y 13, la murmuración del pueblo. Versículo 15, hay asombro por su enseñanza, hay unos que están asombrados. Versículo 20, algunos acusan a Jesús de estar poseído por un demonio. Unos asombrados por su enseñanza, otros lo acusan porque está poseído por un demonio. Versículo 25 al 27, hay una confusión sobre la identidad de Jesús en la multitud. Pero el versículo 31 nos dice que muchos creyeron. Pero el versículo 32 los líderes lo quieren matar. Pero el versículo 35 al 36 nos dice que había confusión sobre su destino. ¿Qué va a pasar? Versículo 40 al 43 hay una división profunda entre los que están allí presentes. En el 44 hay un intento de arrestarlo y en el 46 admiración. Todo eso está pasando en un mismo escenario.
en un mismo capítulo acerca de la persona de Jesús. Cada una de estas opiniones y reacciones de la multitud acerca de la persona de Jesús revela algo acerca de la naturaleza del hombre, pero también revela algo acerca de la naturaleza salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo vimos al principio de este evangelio, cuando dice que Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice Juan capítulo 1, versículo 10. Y eso es lo que vemos en el capítulo 6 también, pero lo vemos en el 7. Y ante esta transición entre el 6 y el 7, vamos a ver hoy, precisamente hasta el versículo 13, ¿qué opinas tú de Jesús? Ese es el título de esta predicación. ¿Qué opinas tú de Jesús? Vamos a ver por lo menos 3 cosas, si no, no es un sermón bautista, son 3 cosas siempre, ¿no? No te confíes de la familiaridad, es el primer punto. Segundo punto es el tiempo oportuno. Y el tercer punto de hoy vamos a ver, más que una opinión, es una convicción. Pero antes miremos el contexto donde se desarrolla esto. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. Se cree que pasaron cerca de 6 meses, un poco más de 6 meses desde la última vez que vimos a Jesús predicando del pan de vida el domingo pasado. Así que pasa un tiempo, un ministerio de Jesús que andaba por Galilea. Juan no recorre o no nos habla mucho de ese ministerio, sino que pasa ese tiempo y nos dice en el versículo 1 que se quedó en Galilea por una razón. Y eso es lo que quiero que notemos aquí. Y es que Jesús estaba en Galilea porque los judíos buscaban para matarlo y los líderes religiosos se concentraban en Jerusalén, en Judea. Él estaba huyendo o alejándose del peligro de muerte. En otras palabras, Jesús estaba bajo amenaza de muerte por los judíos. Usualmente cuando habla de judíos, habla de los líderes religiosos de la nación judía. O sea, Jesús restringió dónde andaba para no exponerse a las malas intenciones de su propio pueblo y de los líderes religiosos, y en particular de aquellos que profesaban ser aquellos que guías del pueblo que querían matarlo. Y tomemos un momento para pensar sobre esto. Medite sobre esto un momento. Mediten cómo fue la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo querían matar. Y yo no sé si yo estoy sensible ante tantas noticias que están saliendo de asalto, de accidentes de carro, de violencia. Pero leyendo este pasaje me di cuenta ayer y esta semana que yo nunca había meditado profundamente en el hecho de que Jesús estaba viviendo bajo amenaza de muerte. Con la ansiedad que puede producir eso en una persona. Con el hecho de estar constantemente cuidándose de no dejarse ver para no ser aniquilado. Yo creo que casi ninguno de nosotros hemos vivido bajo esa amenaza de muerte. Lo más cercano es mi papá cuando me buscaba con la correa, ¿no? Pero y era una sensación horrible. Pero no se compara. No se compara a nosotros literalmente tener una amenaza de muerte que te estén buscando ahí en el barrio de Cupey y tú ibas en Cupey. O ahí en San Juan, o ahí en Bayamón. Piénselo por un momento. El Hijo de Dios en la tierra viviendo bajo amenaza de muerte. Miren todos los pasajes, por lo menos hay 32 versículos en los evangelios que nos dicen eso. De la intención de matar a Jesús de parte de la multitud, de parte de los líderes religiosos, de parte del gobierno. Miren cómo dice, si quiere apúntelo, pero lo voy a leer. Mateo 12:14, los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para destruirle. Eso está en Mateo 12:14. Mateo 26, los principales sacerdotes y ancianos consultaron para prender a Jesús con engaño matarle. Marcos 3:6, los fariseos tomaron consejo de los herodianos contra Jesús para destruirle. Todo esto está en los evangelios. Estos son algunos. Y Lucas 4:28-30, se llenaron de ira, esta es la multitud, y lo echaron fuera y lo llevaron para despeñarle. O sea, le iban a tirar por un barranco en un momento dado a Jesús.
Lucas 13:31, le dijeron, sal de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes también. Y su vida terminó con una traición de uno de los suyos, entregándole para matarlo. Todos los evangelios retratan la realidad de los versículos que tenemos aquí, mis hermanos. Pero el evangelio de Juan lo retrata aún más. De todos los evangelios hay 4 a 6 versículos que nos dicen que Jesús estaba bajo amenaza de muerte, pero Juan tiene más de 12 versículos que nos hablan de la intención de su pueblo matarle antes de la cruz. Juan 5:18, ya lo leímos, que procuraba matarle porque había quebrantado el sábado sanando un paralítico. Juan 8:59, tomaron piedra para arrojársela. Juan 10:31, los judíos volvieron a tomar piedra para arrojársela. Juan 11:47 al 53, el concilio determinó que Jesús debía morir. Juan 18, Judas, tomando una tropa romana y varios guardias principales y los fariseos fueron allá con linternas, antorchas y armas. Mis hermanos, esta fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Maestro vivió bajo peligro y amenaza de muerte constante. La persona más hermosa, más santa, más pura y justa que pisó el polvo de la tierra, mi hermano. Por hablar la verdad del Evangelio y de su Padre, el mundo la aborreció de tal manera que lo clavó en un madero. Si algo vemos en la cruz, es cuán bajo ha caído el hombre, que ha matado a Dios, que lo clavó en un madero. Y yo creo que se cumple parte de lo que dice Isaías 53. Fue despreciado, dice Isaías 53. Fue desechado de los hombres. Fue varón de dolores. Fue experimentado en aflicción. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos, dice Isaías 53. Y esto fue cierto de su pueblo. Pero es más triste que ese desprecio venga de su misma familia. Por eso veamos en primer lugar, eso fue una introducción, ¿no?, a los 3 puntos. En primer lugar, no te confíes de la familiaridad. Miremos el versículo. A continuación, versículo 3. Versículo 2. La fiesta de los judíos y de los tabernáculos estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por más dura y difícil que sea la verdad de vivir bajo amenaza de muerte bajo tu propio pueblo, más cruda es la realidad que ni siquiera en tu familia encuentres un círculo de apoyo y consuelo porque no creen en ti tampoco. Muy pocos pasajes hablan de la vida familiar de Jesús y este es uno de ellos. Y en ellos esperaríamos encontrar las personas más santificadas y más creyentes, ¿no? Hermanos de Jesús. Criaron con él. Vivieron cerca de él. Fueron testigos de su vida. ¿No se supone que fueran los primeros en apoyar la misión de Jesús? ¿No se supone que la familia de Jesús fuera el círculo que apoyara toda la base de su evangelio y lo que iba a hacer? ¿No se supone que estuvieran cerca de él, ayudándole, cuidándole, aún protegiéndolo de las amenazas? Sin embargo, no leemos eso. Sino que estos versos, lo que estamos leyendo, mis hermanos, es sarcasmo, burla, incredulidad de parte de aquellos que se suponen que fuera el grupo de apoyo de Jesús. Qué gran tristeza. No tanto para Jesús. Porque se esperaba esto. Sino para la familia de él. Su familia de sangre, incrédulo. Esto sí está duro, mi hermano. Y miremos como el pasaje dice, que en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el escenario? ¿Por qué nos dice esto el pasaje? Bueno, básicamente todo judío fiel iba a las fiestas judías y una de estas fiestas judías se acercaba, la fiesta de los tabernáculos.
Eso lo dice en el versículo 2, ¿lo vieron? Esta fiesta de los tabernáculos era una de las grandes 3 fiestas anuales de los judíos en las que por mandato de Dios, como vemos en Deuteronomio, Levítico, ellos debían asistir y cumplir. De hecho, mira, los hermanos de Jesús van para la fiesta como religiosos. Era una verdadera fiesta cuando leemos los comentarios. En ellos celebraban la cosecha, recordaban no solo la provisión, sino que recordaban el tiempo que Dios le hizo vivir en tabernáculos luego de la salida de Egipto. Un tabernáculo es una tienda, como un tipo de acampar, un camping day. Por eso conmemoraban esta fiesta, se supone que ellos estuvieran haciendo, van a Jerusalén y comienzan a pernoctar por una semana en camping, en campaña, en tiendas, recordando cómo el Señor le hizo habitar en tiendas luego de haber sido librados en Egipto. Era una fiesta que con gran solemnidad sacaban agua todos los días del estanque de Siloé, mientras el pueblo cantaba Isaías 12 que leímos esta mañana. Parte de la tradición de esta fiesta era cantar ese salmo, esa profecía de Isaías, de regocijo, de cántico, de ánimo. Era una fiesta que lo que hicimos en San Giving se queda corto, porque duraba una semana, cantando, gozándose en las maravillas del Señor. Y cada cierto tiempo en esa fiesta se leía la ley de Dios a todo el pueblo, y todo el pueblo se reunía y se leía la ley de Dios. Y los acontecimientos documentados en este capítulo se produjeron en medio de ese regocijo del pueblo y en medio de la presencia de los judíos de todo el mundo, porque todos los judíos bajaban a celebrar esa fiesta. Por eso vemos todas estas opiniones, porque todos los que están escuchando acerca de Jesús llegan allí y dicen, pues vamos a ver de quién están hablando. Y hay muchas opiniones de Jesús. Por eso en el versículo 3 dice que los hermanos le dijeron, vete, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace esto en secreto. Cuando procura ser conocido en público, muéstrate al mundo, le están diciendo, hazte famoso, aprovecha la fiesta, Jesús, y vete, hazte famoso. Muéstrale las obras que tú haces. Y si lo leemos hasta aquí, parecía una buena intención de parte de los hermanos. Ve, para que tengas discípulos. Va a haber mucha gente, aprovecha. Esto es un consejo pragmático de los hermanos. Si hay mucha gente, vete a dar un anuncio allí para que te sigan. Porque lo que tú quieres es gente que te siga, pues vete. Eso es lo que está pasando. Pero el versículo 5 nos da la intención y el contraste de sus corazones, cuando dice, porque ni aún sus hermanos habían creído en él. O sea, no podemos atribuir una buena intención a estos comentarios, porque lo que estamos viendo es que ellos realmente no creían en el ministerio de Jesús, ni quién él era, ni lo que decía. Nos damos cuenta que esta invitación de los hermanos nace de la incredulidad y por tanto es un tipo de sarcasmo familiar. Es como si dijeran, ve, apresúrate a la fiesta de los tabernáculos, congrega un grupo de personas, vete, muéstrate de manera pública y ten un par de seguidores para ti. Si en verdad estás obrando milagrosamente, si en verdad tú eres el Mesías, que te siga la gente. Estos son los hermanos de Jesús. Y yo quiero hacer una aclaración doctrinal. Estos son los hermanos de Jesús de sangre. Medios hermanos porque sabemos que Jesús no viene de José. Pero después de que María tuvo virginalmente a Jesús, o sea, María no tuvo interacción con hombres, sino que el Espíritu Santo concibió del Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María. María sí tuvo más hijos. Lamentablemente la doctrina católica romana, que se generó luego de unas controversias por la divinidad de Cristo, dijeron, bueno, si Cristo es divino, pues entonces María es divina, entonces pues no puedo tener más hijos, y así la mantenemos sagrada para defender la divinidad de Jesús, pero terminaron exaltando a María. Y se desarrolló lo que se conoce como la virginidad perpetua de María, que no está en las Escrituras. Es una tradición de los hombres, no nace del entendimiento de la Escritura, sino de la tradición. Pero claramente la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos. Por lo menos hay 9 pasajes en los evangelios que nos dice Juan 12:12. Dice que Jesús descendió a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Hace una distinción entre discípulos y hermanos. Mateo 12:46 al 47, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Marcos 6,
más 6:3, los nombra por nombre. ¿No es cierto que este es hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas también con nosotros? O sea, que la habían reconocido los hermanos físicos de Jesús hasta por nombre. De hecho, cuando Pablo está defendiendo su apostolado en Gálatas, le dice, no vi a ningún apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese es Jacobo, Santiago, el que está diciendo ahí en los evangelios que estaba como uno de sus hermanos. Y Judas, en la carta que tenemos aquí en la Biblia, también después dice, yo soy hermano de Jacobo. Sí, por lo menos dos hermanos, medios hermanos de Jesús tenemos escritura de ella, libros en la Biblia. Cierro paréntesis doctrinal, pero es importante que sepamos que no eran parientes, que no eran primos, eran hermanos de Jesús. María tuvo más hijos después de Jesús. Pero el punto es que en este tiempo de su ministerio, ni siquiera estos hermanos creían en él. Y la primera aplicación que debemos tener aquí, viendo esto, es que tenemos que tener cuidado con la familiaridad. Porque estar cerca de Jesús no necesariamente significa estar en Jesús. Estar cerca de Jesús no necesariamente significa estar en Jesús. La familiaridad puede ser un gran estorbo. Pensar que estoy suficientemente cerca para compararme de los que están lejos sin estar en Cristo es un peligro. Podemos estar engañados de que somos lo que no somos. También, mi hermano, aquí vemos que los hermanos de Jesús iban a la fiesta, eran religiosos. Pero a pesar de que estaban cerca y participaban de festividades religiosas, no eran verdaderos creyentes porque no habían creído en el anuncio del evangelio que su hermano había traído. Y aquí hay una enseñanza también para la familia y los niños que están aquí. Los niños están en medio nuestro hoy. Niños, escuchen. Ni mamá, ni papá, ni abuela, ni hermano, ni hermana, ni tío, ni tía pueden creer por ti. Tú tienes que creer de manera individual en el Señor Jesucristo. La salvación no se hereda. Así que los niños que están aquí, que cogen sus clases, pero que hoy están aquí, papá y mamá no pueden creer por ti. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar en la obra del Señor Jesucristo, porque el Señor ha dicho que todo aquel que cree en Él será salvo. Así que niños, ustedes necesitan también venir a Jesús, porque Él es un gran Salvador y recibe a todos los que creen en Él. Y también hay esperanza para nuestra familia en este pasaje. Porque aunque esperaríamos que la familia de Jesús fuera la familia más ordenada y fuera la familia, ¿verdad?, de que todo creyente modelo debería tener, no es lo que vemos aquí. Y esto nos da esperanza, porque nuestras familias tampoco son lo que deberían ser. Nuestras familias no son lo que deberían ser y lo sabemos. Sabemos muy bien, mis hermanos. De hecho, ustedes están compartiendo estas semanas quizás con muchos de sus familiares, muchas festividades, se reúnen en acción de gracia, ahora vienen las navidades, fiestas navideñas, y las dinámicas son interesantes, para no decir pecaminosas, muchas de ellas, ¿no? Siempre hay una tía bochinchera, siempre hay un primo loquito, siempre está el problemático, ese eres tú y ese soy yo. Siempre en nuestra familia hay un tema interesante. Cada familia es un mundo. Pero lamentablemente también podemos admitir que el pecado ha tocado a nuestra familia. Hay divorcio, hay niños rebeldes, hay mentiras, hay bochinches, hay chismes, hay hipocresía. El pecado ha tocado a nuestra familia y eso no era distinto para la familia cerca. Hay incredulidad en la familia de Jesús. Hay incredulidad en nuestra familia. Y esto no es de esperanza, mis hermanos, porque por lo menos en nuestras Biblias, como mencioné ahorita, tenemos dos de los hermanos de Jesús que fueron inspirados por el Espíritu Santo porque Dios les salvó luego de la resurrección de Cristo, creyeron y los vemos entonces escribiendo y animándonos en la fe del Señor Jesucristo. Mientras este pasaje decía que aún no habían creído en Él, muchos de ellos luego creyeron en Él. Así que hay esperanza para nuestra familia, a pesar de que hay incredulidad, mis hermanos, hay esperanza, porque si alguien la tenía bien fea era la familia de Jesús.
el no haber creído en Jesús siendo tu familia. Pero Dios los alcanzó. Dios tuvo misericordia de ellos, a pesar de su duro corazón. Que Dios nos conceda en estas festividades también nosotros ser testigos de Cristo en medio de nuestra familia. Va a haber incrédulos en esa fiesta. Y quizás no es momento para debatir del pastorado femenino ni de la lección. Quizás no es tema de eso. Porque antes de debatir de eso, debemos predicar el Evangelio. Que el Señor nos conceda gracia para hablar el Evangelio en medio de nuestra familia cuando nos reunamos. Pero en segundo lugar, mire cómo Jesús le dice, es un tiempo oportuno para ustedes. Veamos en segundo lugar, versículo 6. Jesús les dijo, mira lo que les dijo a estos hermanos incrédulos. Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es oportuno. En otras palabras, mi tiempo de revelarme al mundo como ustedes quieren que yo me revele al mundo, no ha llegado. Jesús vino a cumplir la voluntad divina de su Padre y la invitación de sus hermanos a procurar hacerse famoso en una fiesta y a hacer un show para calzar discípulos no era el tiempo ni la misión de Jesús en este momento. Pero mira lo que les dice. Pero el tiempo de ustedes es oportuno. O sea, listo y sin problemas. Yo tengo problemas. Yo tengo amenaza de muerte y no es mi tiempo de hacer eso, pero el tiempo de ustedes es oportuno. Esta palabra oportuno habla de la calidad del tiempo, no tanto de la cantidad. No es cuánto tiempo tienen, es cuán oportuno es el tiempo que tienen para la salvación y la libertad que tenían sus hermanos, que Jesús no gozaba de ella. Ustedes gozan, en otras palabras, de una oportunidad que yo no tengo, le dijo Jesús a sus hermanos. Yo no tengo esa oportunidad de gozar esa libertad que ustedes tienen porque a mí me quieren matar. Para ustedes no habrá problemas en que suban a la fiesta de forma pública desde el principio, porque la forma en que subían a las fiestas era en forma de caravana. No sé si recuerdan que cuando María y José se le perdieron a Jesús, no fue que Jesús se le perdió, pero ellos estuvieron días buscando a Jesús en la caravana familiar, porque eran caravanas larguísimas que caminaban cientos de kilómetros. Y de manera pública van caminando hacia Jerusalén y acampaban y volvían y caminaban y de esa manera atraían la atención del público. Y Jesús dijo, yo no voy a ir en esa caravana con ustedes pueden ir porque no tienen problema. Si yo me monto en esa caravana, yo voy a tener problemas. Me están buscando para matar. Si yo llego a la fiesta, en el momento que comienza la fiesta, de la manera que ustedes van a llegar, yo no puedo hacerlo, pero ustedes pueden. Ustedes no sufren las amenazas que yo sufro. Yo debo cuidarme. Y miren qué interesante. El Dios soberano, dueño de la vida y que tenía todo bajo control, se estaba cuidando del día de su muerte. Él sabía que no era tiempo de morir, pero tampoco tentaba a Dios. Como a veces tentamos a nosotros, al Señor. Nosotros moriremos el día que el Señor diga. Por lo tanto, guío a 150 millas. No. Estás tentando al Señor. Ustedes no sufren las amenazas que yo sufro y debo cuidarme hasta que llegue mi hora. Versículo 7. Y esta es la razón por la cual Jesús sufre esas amenazas. Miren el versículo 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí. Porque yo doy testimonio de él, de que sus acciones son malas. Yo no sé cómo los hermanos reaccionaron a esto. Pero Jesús le acaba de dar una bofetada sin mano. Básicamente le dijo, ustedes son del mundo. Va a una fiesta religiosa. Ustedes son del mundo. El mundo no los detesta a ustedes. Y la evidencia de que son del mundo es que son incrédulos. Yo no soy del mundo y por eso me odian. Me odian porque yo testifico del Padre y me odian porque yo digo la verdad que les ofende y sus obras y sus acciones son malas. Por eso me odian a mí. Y esta, mis hermanos, es la razón del odio del mundo hacia el cristianismo. La verdad los acusa. El hombre sabe que está mal, pero detesta la verdadera religión del cristianismo que se lo recuerda. No es que el hombre dice que sabe que está bien, él sabe que está mal, pero ha pasado tanto trabajo ocultando la conciencia, ocultando ese sentimiento de culpa, ocultando todo eso, que cuando alguien se lo recuerda y le saca la luz que está mal, se molesta, se incomoda. Y te dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿No has escuchado eso? ¿Qué derecho tienes tú? Y yo no, la palabra.
No caigan en esa trampa, mi hermano. Una y otra vez, mis hermanos, el hombre lucha apagando la voz de la conciencia, peleando con la verdad de Dios que está escrita en sus corazones porque ellos tienen la imagen de Dios, pero ellos están peleando con esa verdad, esa disconformidad que tienen, esa manera de vivir. Ellos saben que están mal, pero el cristianismo se recuerda y se molestan. Cristianismo bíblico, que habla de gracia, de perdón, de misericordia que hallamos en Cristo, pero que habla también de pecado, de arrepentimiento y de lucha contra el pecado. Porque hay un cristianismo wow que no es bíblico, que no menciona la palabra pecado ni arrepentimiento. Por eso se ofenden, porque la verdad los ofende, porque ellos saben que es verdad, si no nos ofendieran. Mi hermano, si algo no es verdad, usted se lo dice, usted se va a ofender. Si eso que están diciendo acerca de usted, particularmente, usted está segura del Señor, ¿no? Está mal que te cases y seas un buen esposo, está mal. ¿De verdad? Para mí eso está bien. Yo creo que eso es moral, yo creo que se dice la Biblia. Yo me voy a ofender porque tú piensas que está mal que yo me case y sea un buen esposo. En ese sentido, mis hermanos, lo que les quiero decir, lo que estamos viendo en la Biblia es que cuando la Biblia y Jesús en el Evangelio muestra el pecado del hombre por medio de la verdad, el mundo odia el cristianismo. El mundo odia a Cristo. Y este ha sido el testimonio de la Biblia de que Dios es verdad, mis hermanos. Hace 2000 años no había mucha tecnología, no teníamos redes sociales, ni siquiera había forma de gobierno que tenemos hoy. Pero debido a que el hombre es el mismo y que la verdad no cambia, el mismo desprecio que le hacían a Cristo, ahora le hacen a los seguidores de Cristo, a la iglesia, porque es columna y sostén de la verdad. Y mis hermanos, Juan es claro en su evangelio en mostrarnos la condición caída del hombre. Dios vino a la tierra y vivió bajo amenaza de muerte hasta el punto de que lo clavaron en la cruz. Y toda imagen o filosofía y falsa religión que presente al hombre como religioso o como buscando a Dios, como alguien bueno, de naturaleza buena, es una distorsión de la realidad. Porque aquí dice la palabra que Jesús cuando hablaba, dice, cuando me odian a mí, el hombre odia a Cristo. Así que algunas aplicaciones, mis hermanos, de esto para nosotros es que vivimos en un mundo hostil contra Cristo y contra su iglesia. Y yo no sé, mi hermano, cómo, y aquí, de nuevo, otra vez, siempre digo no sé, creo que sé porque sé la respuesta porque está en la Biblia, pero no comprendo el amor de Dios que es inmenso. Fue a este mundo hostil que Dios envió a su Hijo, mi hermano. ¿Cómo podemos explicar la gracia de Dios cuando Dios envía a su único Hijo amado para que cayera en garras de un mundo que odia a ese Dios? Definitivamente Juan 3:16 permanece: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y esto radica en nuestra esperanza, mis hermanos. Porque después Romanos nos dice que si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, hoy vimos eso esta mañana, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué esperanza tenemos? Éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados, por lo tanto seremos salvos para siempre. Un segundo punto, mi hermano, es que de aplicación es que si el mundo mostró odio por Cristo, también nosotros seremos odiados. Sí permanecemos en la verdad. Sí permanecemos en la verdad. De hecho, Juan, este mismo evangelista, escribió más adelante, Juan 15:18. Mira lo que dice: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. ¿Vieron eso? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán a ustedes.
Entonces debemos preguntarnos, mis hermanos, si el mundo mostró odio por Cristo, ¿por qué nosotros buscamos ser amados por el mundo? La realidad es que no nos gusta esa animadversión y queremos ser políticamente correctos. Y nos ha enseñado de que quiénes somos nosotros para mostrar nuestras verdades, hablarles a otros del evangelio, decirles que están mal. Llevan un par de años ya diciéndonos hace tiempo, al punto tal que nosotros hemos creído esa mentira cuando ellos están hablando sus verdades hacia nosotros, o sus mentiras hacia nosotros. Y estamos huyendo, mis hermanos, de alguna manera u otra, hacia lo que es natural, porque no somos de este mundo. Y yo no estoy diciendo que debamos ser descuidados, provocadores. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en ocasiones Dios nos llama a ser testigos fieles de Cristo, pero a veces no nos queremos perder la aprobación de los hombres y no nos atrevemos a dar testimonio de Cristo. Y ahí pecamos. Porque amamos más la aprobación de los hombres que la de Dios. Por otro lado, y dice un comentarista, en resumen, la gente puede tolerar las opiniones acerca de Dios si Dios hubiese pasado por alto sus pecados y no mencionárselos. La gente no le molesta que usted debata de la existencia de los aliens, ama de Dios, del mundo, hasta el punto que lleguemos al arrepentimiento y al pecado. Ahí se incomoda. ¿Y sabe cómo una manera que nosotros damos testimonio al mundo? Nuestras vidas santas. Usted no tiene que hablar, pero un creyente es un testimonio al mundo de la verdad cuando vive según la palabra de Dios. Y eso los acusa. Porque el cristiano no vive como el mundo. Y aunque no digamos nada, se siente juzgado. A medida que nosotros vivimos vidas santas en nuestra forma de decidir, de pensar, de esa misma medida somos un testimonio contra el mundo de que somos distintos al mundo y que no hacemos las cosas como el mundo y por lo tanto se sienten acusados. La verdadera causa es que muchos les disgusta el evangelio porque exige una vida santa, dice un comentarista. Y a medida que tú y yo vivimos esa vida santa personal, matrimonial, en nuestra crianza, en nuestras aspiraciones, motivos, relaciones, prioridades, convicciones, el impío se incomoda. Y en la medida que no vivimos esas vidas santas, en esa misma medida, el impío se siente cómodo con nuestra vida. Así que esto es un llamado a reflexionar, mis hermanos, en nuestras relaciones actuales. Esta pregunta deberíamos plantearla nosotros hoy, esta mañana. ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca de Cristo y dar testimonio de Cristo en nuestras relaciones? Mi hermano, que dice un comentarista, jamás nos avergoncemos de pertenecer a ese reducido número de personas que creen en Él, escuchan su voz y le siguen a pesar de las controversias inútiles que eso cree. Que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo y hacer firme nuestra vocación y elección. Porque quizás los hijos de este mundo nos odien, como odiaron a nuestro maestro, debido a que nuestra religión es un testimonio en su contra, pero en el día postrero se manifestará que hicimos la mejor elección y que nada se perdió y que ganamos una corona incorruptible. Y Jesús le dice a sus hermanos, el mundo me odia a mí porque yo hablo verdad, porque yo doy testimonio de él y doy testimonio de que sus obras son malas. Así que suban ustedes, yo no voy ahora, suban. Por eso, en último lugar, veamos entonces, más que una opinión, una convicción, versículo 10. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Al parecer los hermanos salen, recuerden que estos son días de camino, pero Jesús más adelante sube. No dice cuánto tiempo tomó en que Jesús entonces sube hacia allá. Y de momento parecería que Jesús hizo algo que no dijo que no iba a hacer. Dijo que no subiría, pero luego subió.
Y la clave está en entender que Él no subió a la fiesta ni en el momento ni en la forma en que ellos querían que Él subiera. Jesús no estuvo al principio de la fiesta, ni tampoco subió de la manera que ellos querían que subiera, de manera pública. Sino que Jesús sube más adelante, no toma la caravana para no exponerse peligrosamente, porque no era su tiempo, y Él se lo dijo claramente, no podía exponerse. Y aunque no se menciona, seguramente estaban sus apóstoles y discípulos con Él. Versículo 11. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Jesús subió secretamente, subió por la esquinita, como uno dice, por la orillita. Y los judíos parece que estaban esperando que Jesús estuviese allí. Tenían la expectativa de que se apareciera en ese lugar de manera pública, pero Él estaba por la orilla. Por eso no se va con sus hermanos. Y miremos cómo pregunta, ¿dónde está ese? Miren cómo esto muestra desprecio a Jesús, una frase de desprecio, ¿dónde está ese? Versículo 12, había mucha murmuración entre la gente acerca de Él. Unos decían, Él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Es decir, unos tenían una opinión, bueno, es una buena persona. No vemos que sea una mala persona, es bueno, pero no están diciendo que lo reconocen como Mesías, ni como Señor, ni como Rey, ni como Dios. Están diciendo simplemente, Él es bueno. Pero hay otro grupo que decía, no, Él extravía a la gente. En otras palabras, no, es lo que hace que las personas, Él está engañando a las personas. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice extravía, está engañando a la gente. Sin embargo, el versículo 13, nadie hablaba abiertamente por miedo de los judíos. O sea, era como un bochinche, un murmullo en secreto, todo el mundo allí. Todos tenían una opinión de Jesús, todos decían algo de Él, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente ni confesarle. Y esto refleja al menos dos cosas de esta multitud y de lo que está pasando allí, que realmente sus opiniones no eran convicciones reales porque nadie calla sus convicciones. Y en segundo lugar, el temor de los hombres era un estorbo para ellos, si había un creyente allí, confesarle delante de los hombres. Estas personas parecían repetidoras de opiniones como parecen hoy en las redes sociales. Este es malo, pues él es malo, odiamos a tal persona. Él es bueno, pues él es bueno, ¿por qué? Porque él lo dijo a él, porque lo dijo las noticias, porque lo dijo yo no sé quién. Como zombie, detrás de las opiniones de los hombres. Así estaba la multitud, de opinión en opinión. Y de manera de conclusión, mis hermanos, aunque la predicación se titula a propósito, ¿qué opinas tú de Jesús? La verdad es que la Biblia no nos enseña que una opinión es lo que busca Él de ti. Porque una opinión no es suficiente. Amigo que nos visita, una opinión no es lo mismo que una convicción de fe. La opinión es subjetiva, proviene de tu punto de vista, no se puede comprobar y está basada en tus gustos, tus sentimientos o en tus interpretaciones. Es decir, una opinión de Jesús surge de ti, de tu parecer, de lo que tú puedes decir, amoldar, lo que tú entiendas, que lo que tú quieras decir, por lo que te convenga. Tú puedes vivirla, no vivirla, amoldarla. Las opiniones pueden ser cambiantes. Y una opinión de Jesús no te va a salvar. Una opinión de Jesús no te va a salvar. Pero si tú ejerces fe hoy, aquí, en Jesús, podrás ser salvo. Porque la fe en Jesús crea una convicción firme. Y la convicción tú no la tienes, dice Miguel Núñez, la convicción te tiene a ti. La convicción es objetiva porque proviene de la verdad de Dios revelada. No es cambiante porque es una verdad inamovible. Y esa convicción de fe se experimenta y se manifiesta y se confiesa, como lo vimos esta mañana. La convicción no nos permite mantenernos en el anonimato ni en silencio, sino que vence ese temor y lo confiesa delante de los hombres. Yo creo que Jesucristo es el Señor que murió, resucitó y que regresará y que lo hizo por mí, por mis pecados y que he sido perdonada y perdonado porque he puesto mi confianza en Él. Eso es una convicción de fe, alguien que
tiene esa energía interior de exteriorizarla porque sabe que es una realidad para su vida. Así que, amigo, mira lo que dice aquí la Escritura, lo leímos esta mañana. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es por Señor y crees en tu corazón que lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él es Señor, el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para los que le invocan, porque todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Y la pregunta es, amigo que nos visita, ¿tú has creído? No sé si tienes una opinión de Jesús. ¿Tú has creído realmente en el Evangelio? ¿Tú lo has confesado con tu boca para salvación? Dice la palabra que no vas a ser avergonzado. Que se avergüence el mundo con sus pecados, con las vidas inmorales y desastrosas que viven. Pero nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No debes avergonzarte del Evangelio. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y precisamente hoy como iglesia nos acercamos a la mesa del Señor. Todos aquellos que el Señor ha hecho una obra de redención en nuestros corazones, nos ha salvado, hemos confesado a Cristo, hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Y nos hemos unido a su cuerpo, que es la iglesia. Participamos del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre, como los elementos salvíficos, como los elementos que representan la salvación que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a ir en meditación a la cena, vamos a orar, vamos a cantar también un himno mientras nos preparamos.